Días, hermanos y hermanas, qué alegría estar con ustedes en este EXES, en este encuentro diocesano de servidores, y muy alegre por compartir con la diócesis de Zacatecas. Les cuento la primera vez que tuve la oportunidad de ir a predicar a México fue en el 2014, precisamente en un Pentecostés en Zacatecas. Así que después de 6 años volvemos a compartir con la diócesis de Zacatecas, pues ahora a través de estos medios virtuales en la realidad que estamos viviendo y que ha venido a traer un tiempo nuevo de evangelización. Bueno, sin más, como les han dicho, mi nombre es Francisco Javier Araya. Les saludo desde Costa Rica. En este momento me encuentro en la ciudad de Pérez Celedón, y vamos a escuchar la palabra que siempre viene, como dice el Salmo 107 en el versículo 20, para sanar nuestra vida y para rescatarnos de toda oscuridad. Vamos a partir de lo siguiente. Todos, absolutamente todos los que están aquí sirviendo, como los que están unidos a esta transmisión a través del Facebook, en sus casas, todos estamos aquí por una razón fundamental y determinante que nunca podemos perder de vista, que nos revela el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 16, palabras de Jesús, el Señor: no son ustedes los que me han elegido a mí, soy yo quien los ha elegido a ustedes, para que den fruto abundante y permanente. Seguirá diciendo este versículo: soy yo quien los ha elegido a ustedes. Es decir, estamos aquí por su elección, por su iniciativa, por su llamado. Suya es siempre la iniciativa. Por eso el mismo San Juan también dirá en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 19, en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Él siempre, siempre, como le gusta decir al Papa Francisco, Dios siempre nos primerea, suya es siempre la iniciativa. Y esta expresión, el Señor te ha llamado, estamos aquí porque Él nos ha llamado. El tema del llamado, escuchen muy bien, amados hermanos y hermanas, el tema del llamado no es un tema repetitivo y rutinario, al contrario, es algo que continuamente tenemos que renovar, reavivar, pues es el hilo conductor, de este camino. Tu llamado, su iniciativa es el punto de partida, es centro del discipulado, del seguimiento de Jesús y punto de llegada. Si tú tienes claro, escucha muy bien, si tú tienes claro quién te ha llamado y para qué te ha llamado, nada ni nadie te sacará del camino. ¿Escucharon bien? Si tú tienes claro quién te ha llamado y para qué te ha llamado, nada ni nadie te sacará del camino, porque Él es fiel. Jesús. Es importante afianzar esto en el corazón, en la vida, aún más en los tiempos que estamos viviendo actualmente y en la etapa o época en la cual estamos entrando. Es importante afianzar esto en el corazón, en nuestra vida. Y yo quisiera que miráramos a Pedro un momento. Fíjense que Pedro lo tenía muy claro, y hay una escena que me fascina en el capítulo 6 de San Juan, después de que Jesús pronuncia aquellas palabras donde se presentó como el pan vivo bajado del cielo, donde dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Ese discurso o predicación, enseñanza que hoy conocemos como del pan de vida eucarístico de Jesús. Pues dice el versículo 60 del capítulo 6 de Juan, que aquel día muchos, al escuchar estas palabras del maestro, dijeron: este lenguaje es duro, ¿quién puede entenderlo? ¿Quién puede comprenderlo? Y muchos no lo entendieron, y muchos no lo comprendieron. Y más adelante, en el versículo 66 de este capítulo 6 de Juan, leemos que a partir de aquel momento, oigan bien,
a partir de aquel momento, muchos de sus discípulos, no eran ni siquiera de la multitud, de la muchedumbre, de los simpatizantes, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Fíjense qué escena más dramática. Muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Y entonces, ante esto que quizás escandaliza el corazón de los apóstoles, de los 12, Jesús, dice el versículo 67, se dirige a los 12 y les dice, ¿ustedes también quieren marcharse? Como diciendo Jesús, pues si quieren marcharse, pues váyanse. Yo no los obligo a estar conmigo. Y fíjense qué palabra, qué pregunta. ¿Ustedes también quieren marcharse? Volviéndose a los 12, detalla San Juan. Hay que poner atención a ese detalle. A aquellos por los cuales oró toda una noche antes de elegirlos. A aquellos que dice Marcos 4:34 no les hablaba en parábolas, sino que les explicaba todo en privado. A aquellos que dice Juan 15:15 no los llamó siervos, sino amigos, porque les dio a conocer lo que el Padre le había dado, les abrió su corazón, su intimidad. A esos 12 se vuelve y les pregunta, ¿ustedes también quieren marcharse? Es entonces cuando Pedro toma la palabra y dice los versículos 68 y 69 de este capítulo 6 de San Juan, que Pedro entonces dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros sabemos, dijo antes, nosotros sabemos que tú eres el Santo, que tú eres el Hijo de Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro tenía esta certeza. De hecho dice, nosotros sabemos. Pedro no dijo, nosotros sentimos en el corazón. No, nosotros sabemos, porque la escena que está delante de ellos es una escena difícil, dramática. Muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Fíjense. La razón para Pedro seguir adelante, aunque todos se marcharan, era el mismo Jesús. Era él mismo. Él amaba a Jesús. Pedro amaba a Jesús con sus debilidades, con sus errores, con sus metidas de pata, como decimos en Costa Rica, pero Pedro amaba a Jesús a pesar de sus debilidades y de sus continuas equivocaciones. Pedro, cuando uno lee el Evangelio, nos damos cuenta, como dicen en México, ¿no? Pedro la riega continuamente. Pedro mete la pata, pero Pedro es uno que ama a Jesús, y nos identificamos mucho con él. Y Pedro fue conociendo a Jesús, Pedro fue llevando un proceso con Jesús. Cuando Jesús les anuncia la pasión a los suyos, recordarán que Pedro dijo, Señor, de ninguna manera, yo daré mi vida por ti, yo jamás te negaré, dice en el capítulo 13 de Juan. Y yo creo que Pedro tenía buena intención, yo creo que Pedro era sincero. Pedro amaba a Jesús, solo que lo que vendría le sobrepasaría. Y por eso Lucas, en el capítulo 22, versículo 31, nos da este detalle. Jesús, poco antes de la pasión, le dice a Pedro en Lucas 22, 31, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando regreses, confirma a tus hermanos en la fe. Fíjense qué hermoso. Esto confirma lo que le estoy diciendo. Jesús sabía que Pedro sí le amaba, que era sincero, pero que lo que vendría era muy difícil y sobrepasaría. Por eso Jesús le dice en Lucas 22:31, repito, Jesús mismo, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el zarandearte como trigo, es decir, la zarandeada viene porque viene. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando regreses,
Estarás más fuerte, regresarás más maduro, regresarás más fortalecido y confirmarás a tus hermanos en la fe. Pedro fue llevando un proceso y qué importante esta palabra. Muchos en la iglesia muchas veces no asumimos procesos y quien no asume procesos no la pasa bien. Procesos de crecimiento, procesos de perseverancia. ¿Cuánta razón tenía San José María Escrivá de Balaguer cuando decía, comenzar es de todos, pero llegar hasta el final es de santos? Así que asume tu proceso en tu vida, el proceso de Dios en tu vida. Una verdadera experiencia del poder de Dios te lleva a asumir su proceso en tu vida. Y solamente cuando uno abraza el proceso de Dios, va descubriendo su propósito, se va clarificando. Y entonces eso va desembocando en plenitud, en mayor libertad en la vida, sanación. Y que abraza el proceso de Dios en tu vida. Abrazar su proceso es abrazar su propósito en tu vida. Abandonar el proceso de Dios en tu vida significa, pues, abandonar el propósito de Dios en tu vida. Y más adelante recordarán que Jesús, después de haber pasado toda la situación de la pasión, Pedro le negó 3 veces. En el capítulo 21 de San Juan nos vamos a encontrar esta escena allá en las orillas del lago de Tiberíades o mar de Galilea. Y vamos a encontrarnos en el capítulo 21 de Juan, cómo Jesús aparece a sus discípulos, se manifiesta, y recordarán la escena. En el capítulo 21 de Juan, versículo 14 en adelante, Jesús le pregunta, pues 3 veces a Pedro, ¿me amas? Y le reconfirma en su misión. Ante la respuesta de Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Qué hermosa esa respuesta de Jesús. Digámosle juntos a Jesús, tú que me estás viendo a través del Facebook, ustedes que están ahí, dile a Jesús en este momento con todo tu corazón, Señor Jesús, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo y que te quiero amar cada vez más. Tú sabes que a pesar de mis debilidades, miserias y pecados, equivocaciones, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Bueno, Jesús le reconfirma en la misión a Pedro y dice el versículo 19 del capítulo 21 de San Juan que Jesús le vuelve a decir aquellas palabras, le vuelve a decir aquella palabra poderosa, pero sobre todo con su mirada, le vuelve a mirar a los ojos, le vuelve a decir, sígueme. Aquella palabra que le dijo un día a las orillas del mar de Galilea, con la cual lo llamó, lo cautivó, lo conquistó, sígueme. Y entonces Jesús renueva el llamado en Pedro, sígueme. Oye, Jesús no se cansa de decirte, sígueme. Jesús no se cansa de ti. Jesús no se echa atrás contigo. Jesús no desiste de ti. Él es aquel que vuelve a decirnos continuamente, sígueme. Nos equivocamos, fallamos. Sí, pero Él te sigue llamando, Él te sigue diciendo, sígueme. Hay una hermosa exhortación que el Papa escribió para todos los jóvenes, la exhortación Cristo vive, Christus vive. Esta exhortación que el Papa escribió para todos los jóvenes, cronológicamente hablando y de juventud acumulada. y acá el Papa Francisco, en el numeral 116, dice palabras hermosas. Dice que el Señor sabe más de salvación que de condenación. El Señor sabe más de nuevas oportunidades que de prohibiciones. El Señor sabe más de nuevos caminos. Él es aquel que no te cansa, que no se cansa de decirte, de decirme, sígueme. Ahora, es importante por eso reencontrarnos con Jesús continuamente. Volvernos a dejar mirar por Él. Fíjense qué hermoso lo que dice el Papa Francisco en el numeral 3 de la exhortación Alegría del Evangelio. En el numeral 3 de la exhortación Alegría del Evangelio, el Papa Francisco precisamente nos habla
de esto. Es necesario continuamente volver al principio, recordar de dónde el Señor me sacó, recordar de dónde el Señor me liberó, me levantó, y renovar el llamado, la respuesta, el encuentro. Fíjense lo que dice el numeral 3 de la exhortación Alegría del Evangelio. Escucha muy bien. Invito a cada uno, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, en cualquier lugar y situación o circunstancia en la cual se encuentre, los invito a renovar ahora mismo, no mañana, no después, ahora mismo, a renovar su encuentro personal con Jesús. O al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Esa es la invitación que yo quisiera hacerte hoy, a renovar ahora mismo tu encuentro personal con Jesús, o a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Yo quisiera ir a un texto muy específico, muy concreto, ahora que les mencioné precisamente a Pedro. Pedro, aquel que se dejó mirar por Jesús, que se dejó cautivar por Jesús, que se dejó conquistar por Jesús. Fíjense que después de la pasión y de la resurrección, bueno, Jesús da una indicación a María Magdalena, quien se le aparece, la primera en aparecérsele, Jesús resucitado. Y recuerdan en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, Jesús le dice a María Magdalena, ve y dile a los míos, a los discípulos, que vayan a Galilea, allí los veré, allí nos encontraremos. Capítulo 28 de San Mateo. Habían pasado momentos muy difíciles. Y Jesús que es maravilloso, dice, dígales que vayan a Galilea, ahí donde todo comenzó, ahí donde todo inició. Y Pedro pues recordaría ahí el inicio donde todo comenzó. Yo quisiera ir al capítulo 5 de San Lucas. Si ustedes tienen sus Biblias en casa, amados hermanos y hermanas servidores, pues un católico renovado no puede andar desarmado, recuérdenlo. Esa la pueden aprender. Uno dice, un católico renovado, y todos responden, no puede andar desarmado. Entonces levantan sus Biblias, porque dice Pablo en Efesios 6:17 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. En el capítulo 5 de San Lucas, en el versículo 1 en adelante, nos encontraremos aquella escena en la que, según San Lucas, inicia la vocación, el llamado de Pedro, conocido este texto como la pesca milagrosa. Y aquí yo quisiera que viéramos rápidamente, de manera muy concreta, algunos elementos para renovar hoy nuestro encuentro con Jesús, para renovar hoy nuestra respuesta a Jesús, para renovar hoy el llamado de Jesús en nuestra vida, el llamado inicial, y por lo tanto seguir firmes hasta el final. Porque yo creo que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de encierro, de confinamiento, fíjense, no sé por allá, pero allá por febrero, marzo, y empezó un poco esto de lo virtual y un boom, ¿verdad? Pero como que a este final de año, en estos meses, también muchos experimentan como un cansancio, como cierta debilidad. Y muchos también en este tiempo han experimentado dificultad en su seguimiento de Jesús, en su perseverancia. Y hay quienes han tenido la tentación de desistir, de echarse para atrás. Oye, no desistas. Jesús persiste por ti. No te eches para atrás. Jesús no se echa atrás contigo. Bueno, en este texto vamos a ver muy concretamente algunas claves. Dice San Lucas en el capítulo 5 que cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret,
también conocido como el lago de Tiberíades, y también pues se refiere en el Evangelio al mar de Galilea. El versículo 2, en eso vio dos barcas amarradas al borde del lago, los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Vamos a detenernos en este primer detalle y vamos a ir leyendo el texto conforme vayamos viendo algunos detalles muy concretos, algunas claves para renovar nuestro llamado, nuestra respuesta a Jesús. Lo primero que dice es que Jesús vio dos barcas amarradas al borde del lago, los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Aquí hay algo muy interesante. Uno, lavaban las redes, y esto tiene que ver con todo un contexto. Es distinto lavar las redes después de una gran pesca que después de no pescar nada. ¿Por qué lavan las redes? En ese momento los pescadores, aunque no pescaran nada, pues lavaban las redes porque pues recogían basura, suciedad, cosas que no servían, que estaban en el mar y pues las lavaban para doblarlas y guardarlas. Ellos estaban ahí lavando las redes, no porque habían pescado mucho, sino porque no habían pescado nada. ¿Saben qué significa esto? Aquí ya no hay nada que hacer. Estaban lavando las redes para guardarlas. Habían amarrado ya la barca a la orilla, como para decir, bueno, aquí ya no hay nada que hacer, vámonos cada uno para la casa. Era como una actitud, escuche bien, de resignación total. De resignación, pues bueno, ya no hay nada que hacer, guardemos las redes, vámonos para nuestra casa. Y fíjense que los dos sentidos son importantes para nosotros hoy. Quizás más de alguno hoy está lavando las redes. Es decir, quizás más de alguno, de algún servidor, hermano, hermana que nos ve en su casa, que es parte de comunidades, de grupos, o más de alguno en su fe se siente resignado. Quizás tú te sientes resignado, es decir, a punto de rendirte, que ya no vale la pena, que aquí mejor me retiro. Quizás te sientes desilusionado, decepcionado, aquí mejor lavar las redes y retirarnos. Oye, no te resignes, no te rindas, no laves las redes, no te rindas, no te des por vencido. Es lo primero que quisiera decirte para renovar el llamado de Jesús hoy en tu vida. Y saca la basura, lo que no sirve, de tus redes. Las redes que representan la herramienta para pescar, las redes que representan y pueden representar tus talentos, lo que Dios te ha dado, tus carismas, las capacidades, lo que Dios te ha confiado, tu propio ser, con todas tus cualidades, habilidades, carismas, dones, con tu irrepetible originalidad. Pero oye, no te resignes, no te rindas, no laves las redes. Número 2, siguiente clave para renovar el llamado de Jesús hoy en tu vida. Número 2, dice el versículo 3 que Jesús subió a una de las barcas, específicamente a la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Segunda clave, Jesús sube a la barca y le rogó que se alejara un poco de tierra y comenzó a enseñar, a predicar desde ella. Hemos escuchado mucho en este tiempo, incluso en México, sé que ha resonado la expresión, deja subir a Jesús a la barca de tu vida. De hecho, el Papa Francisco, el 27 de marzo de este 2020, en la bendición Urbe et Orbi, en aquella bendición especial a toda la iglesia del mundo, nos decía, deja a Jesús subir a la barca de tu vida, entrégale tus temores para que Él los venza. Y nos decía el Papa Francisco también que, hablando de la barca como nuestra vida, como la iglesia, y nos decía, en esta barca tenemos un timón, tenemos un ancla, tenemos una esperanza, pues Jesús.
La segunda clave es, pues, deja a Jesús subir a la barca de tu vida, pero algo más. Jesús subió a la barca y le dijo a Pedro, aléjate un poco de tierra, aléjate un poco de la orilla, porque había un tumulto, había una multitud de gente, de seguro había mucho ruido, mucho alboroto, y le dice a Pedro, aléjate un poco de tierra, aléjate un poco de la orilla, y comenzó a predicar y comenzó a enseñar, y ahí estaba Pedro en primera línea escuchando. Yo creo que aquí hay algo más que nos dice, sí, invita a Jesús a la barca de tu vida, pero aléjate un poco de tierra, aléjate un poco del ruido, aléjate un poco del mundo, aléjate un poco del bullicio y escúchalo a Él, y escucharlo a Él. Ahí estaba Pedro, fijo, escuchando a Jesús, y de lo que Jesús iba predicando, enseñando, estoy seguro que aquellas palabras fueron tocando su corazón, fueron dándole respuesta a Él en su vida, en su existencia, fueron preparando lo que vendría a suceder después. Escúchalo. Haz oración. Haz silencio interior. Escúchalo en la oración, en la palabra, y Él te hablará. Hay muchas cosas que solo entre tú y Dios tendrán claridad. Entre tú y el Señor tendrán claridad en el silencio, en la escucha de Él. Número 3. Jesús entonces le dice a Pedro, cuando terminó de hablar, versículo 4, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió, Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada la noche anterior, pero en tu nombre echaré las redes. Fíjense aquí la clave número 3. Jesús le dice a Simón, rema mar adentro y lanza las redes en mi nombre. Wow, aquí me dice un gran detalle. Ellos estaban lavando las redes antes. Ahora Jesús aquí les dice, pues lanza las redes, saca la herramienta para pescar, saca las redes y lánzalas en mi nombre. Rema mar adentro y lanza las redes. Rema mar adentro. Jesús es aquel que siempre nos invita a ir más allá. Rema mar adentro. Jesús es aquel que siempre nos invita a romper los límites, a ir más allá. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia en una barca, en una lanchita de remar. De remar no es fácil, implica esfuerzo. Yo creo que cuando Jesús también dice rema mar adentro, está indicando esfuérzate, muévete, toma tus remos y úsalos, camina. O sea, Jesús va en la barca, sí, Él es timón, ancla y esperanza, pero no pretendas que también Jesús reme por ti. O sea, Dios abre el mar para quien se pone en camino. Dios cumple promesas para quien camina hacia donde Él le lleva, como a Abraham. Dios cumple lo que promete para quien se compromete. Rema mar adentro y lanza las redes en mi nombre. Y Pedro como que parece titubear un momento y regresar a la noche anterior, a la noche del fracaso, a la noche de la no pesca. Y entonces Pedro como que parece titubear un instante, pero Señor, bueno, no hemos pescado nada la noche anterior, pero en tu nombre lanzaré las redes. En tu nombre, en tu palabra, enfocado en las palabras de Jesús. Enfócate en Jesús, tus ojos en Él, tus oídos en Él, atento a su voz, a su palabra y actuar conforme a lo que te diga. Porque en este tiempo y durante estos años han habido muchas palabras para la renovación carismática, muchas palabras proféticas. Y quizás en tu vida, ¿cuántas palabras de Dios te han dado en un momento de oración, en un consejo, en un acontecimiento, en un retiro?
El Señor en este tiempo ha dado muchas palabras, pero yo creo que a veces nos volvemos como coleccionistas de palabras proféticas. Si Dios te ha dado una palabra, si Dios te ha dicho hacia dónde debes moverte, lo que debes hacer, si Dios te ha dado palabras, vívelas, actúa conforme a ellas. ¿A dónde Dios te dice hoy que debes lanzar las redes? Porque hasta eso le dijo a Pedro, lanza las redes a la derecha. Él te dirá hacia dónde actuar, hacia dónde moverte. Enfócate en Jesús. Esa es como la tercer clave, ¿no? Rema mar adentro, enfócate en Jesús. Y cuatro y última clave. Fíjense que seguidamente sucede la pesca, ocurre la pesca milagrosa. Seguidamente acontece la pesca milagrosa. Fíjense lo que dice el versículo 6. Así lo hicieron y pescaron gran cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hunden. Y seguidamente ocurre la pesca milagrosa, ocurre este milagro, pues claro, cuando no nos resignamos, cuando Jesús va en la barca y lo escuchamos, cuando remamos mar adentro y nos enfocamos en Él y actuamos en su nombre, ahí ocurren los milagros, ahí ocurren las sorpresas de Dios, ahí Él se manifiesta. Pero hay algo más. Llenaron tanto las dos barcas que, dice Lucas, pidieron ayuda a la otra barca, a la otra barca que estaba cerca de ellos. Pidieron ayuda a la otra barca para que vinieran a ayudarles. Versículo 7. Que hay otro elemento, cuarta clave para renovar nuestro llamado en Jesús. Cuarta clave. Yo creo que hay un predicador que decía que el milagro más grande de Jesús acá, más que la pesca milagrosa, alguien decía que el milagro más grande fue la unión de los pescadores. Milagro más grande fue la unión de aquellas dos barcas, la unión de los pescadores. Pero esto me dice algo, una cuarta clave importante: camina con otros. Busca ayuda, no podemos solos, necesitamos compañeros, amigos, compañeros de tripulación, compañeros en la tripulación. Nos decía el Papa Francisco el 27 de marzo del 2020, mis hermanos y hermanas. Nos decía el 27 de marzo, la bendición Urbe et Orbi. Esta tempestad nos tomó por sorpresa, decía el Papa Francisco. Y nos tomó por sorpresa y nos hemos dado cuenta que vamos juntos en la misma barca, que en esta barca vamos todos. Y decía algo más, nos hemos dado cuenta de esa bendita pertenencia común de hermanos, que no podemos, de la cual quisiéramos muchas veces huir, decía el Papa, pero que no podemos evadir. Vamos todos en la misma barca. Recientemente nos ha regalado la encíclica, ¿no? Fratelli Tutti, hermanos, todos. Nadie puede solo. La mirada de Jesús, la palabra de Jesús, el abrazo de Jesús que renueva nuestra vida, nuestro llamado, muchas veces nos llega a través de un hermano de comunidad, de un hermano cercano. Muy bien. Llegando casi al punto final, siguientemente se da como el fruto mayor en Pedro. Les he dado como 4 claves desde este texto para renovar nuestro llamado, nuestra respuesta a Jesús. Pero seguidamente hay como aquello que va a ser como el fruto mayor en Pedro, de este acontecimiento de Lucas 5. Pedro era pescador. Jesús lo llama en el momento, oigan bien, más exitoso de su carrera pesquera.
de su negocio. Ocurre la pesca milagrosa y eran tantos los peces que se llenaron las dos barcas. Podríamos decir que era el momento más exitoso de la carrera pescador de Pedro. Y es ahí donde Jesús lo llama. Pero parece que Pedro, a pesar de este momento de éxito, tenía como un vacío en su corazón, porque al ver esto, dice el versículo 8, Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Jesús dijo a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. Y enseguida llevaron sus barcas a la tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Fíjense, Pedro era pescador. Jesús lo llama en el momento más exitoso de su carrera pesquera. Parece que Pedro como que tenía un vacío muy profundo en su corazón. Cae de rodillas a los pies de Jesús y le dice, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Recuerden que la palabra pecado en griego, hamartía, no dar en el blanco, no cumplir el propósito. El pecado en sí, en el fondo, es la vida sin propósito, el no tener sentido existencial. El pecado es el vacío interior. Pedro era un hombre que se sentía vacío. Era un hombre que se sentía sin propósito. Era un hombre que se sentía sin sentido. Y Jesús, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Le va a dar propósito, le va a dar sentido. Va a llenar su corazón. Y entonces le indica, serás pescador de hombres. Y Pedro pasa de ser pecador a pescador. Dice un canto allá hermoso que escuché en una ocasión en la Renovación Carismática de Argentina, ¿no? Hablando de esto, de pecador a pescador, yo me voy con mi Señor, yo me quedo con mi Señor. Y esto fue lo que ocurrió. Se fue con Jesús, lo dejaron todo, ahora Jesús era su todo, ahora Jesús era su ganancia, ahora Jesús era su luz, y cuando Jesús es tu ganancia, nunca pierdes, y cuando Jesús es tu luz, ya el mundo no te deslumbra. Ahora Pedro se va con Jesús. Y por eso Pedro es capaz de decir en Juan 6:68, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Pedro, ya tiempo después, como primer papa de la iglesia, afianzado en su misión, en su vocación, en su vida, el Señor, Pedro escribió lo siguiente y con esto termino. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, Pedro después escribiría. Y esto lo escribiría porque él lo vivió. Esto lo escribiría de su propia experiencia. Él que se dejó mirar por Jesús. Él que encontró en Jesús su propósito, su sentido. Él que asumió el proceso del maestro en su vida y a pesar de sus errores y debilidades y equivocaciones, no claudicó. Permaneció firme. Dice 2 de Pedro 1:10. Ojo. Escribe Pedro, su primera carta, capítulo 1, versículo 10. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por afianzar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán. Vean qué hermoso. No decaerán, vencidos, perseverarán. Y se les facilitará generosamente, versículo 11, la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice Pedro? La clave, esfuércense, confirmen, afirmen el llamado de Dios en sus vidas que los ha elegido. Si obran así, no decaerán, no serán vencidos, permanecerán, perseverarán hasta entrar al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás, dile a Jesús en este momento. Ahí donde me ves y escuchas, en un momento, recuerda de dónde Jesús te llamó. Recuerda ese primer encuentro.
Recuerda eh, cuando Jesús llegó a tu vida, te miró. Hoy una vez más, hermano y hermana, Jesús te mira, Jesús te llama, Jesús te dice, sígueme. Y dile, Señor Jesús, aquí estoy, afiánzame en ti. Hoy quiero confirmar y reconfirmar mi respuesta a ti, Señor Jesús. Gracias por tu elección, gracias por tu iniciativa. Y déjate hoy amar por Jesús, déjate renovar por Él, déjate liberar y sanar por Jesús. Dile, Jesús, te abro mi corazón, ven, levántame, renuévame, sáname. Quiero seguirte, quiero amarte, quiero ir tras tus huellas hasta el final. Gracias, Jesús, porque me has amado, porque me has llamado. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Dice el Papa Francisco también, quiero leer estas palabras en la Evangelii Gaudium 264. La primera motivación para evangelizar es el amor que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él. Es la primera motivación para evangelizar, para perseverar, es el amor que hemos recibido de Jesús, la experiencia de ser salvados por Él. Necesitamos detenernos en oración para que Él vuelva a cautivarnos. Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia, que Él vuelva a cautivarnos. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Hoy te abro mi historia, te abro mi corazón. Hoy una vez más te digo, entra Jesús y renuévame. Hoy una vez más te digo, entra, aquí estoy, Jesús. Fortalece, levanta, renueva, libera, sana. Toca, Jesús, porque todo lo que tú tocas se hace nuevo, se llena de vida, se rejuvenece, se restaura, se libera. Hoy el Señor renueva el llamado en muchos, el ardor en muchos corazones. Bendito seas. Gloria a ti. Toca, Señor, y sana toda dolencia interior, espiritual, física. Limpia los pulmones, los sistemas respiratorios. Sana y toca todo virus, Señor, de este coronavirus. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás en tu casa y dile gracias, Jesús, por tu llamado, por tu elección en mi vida. Aquí estoy, Jesús, y quiero estar contigo siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Hermanos de México, necesitamos hagan un cambio para concluir con el tema.